Hola a todos y bienvenidos a Análisis de Negocios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra pequeña serie de vídeos para aquellas personas que empiezan desde cero a invertir en acciones cotizadas en bolsa. Antes de nada quería aprovechar para agradecer a los nuevos mecenas del canal o miembros del canal, concretamente a Marta Tech y a Luis Ángel León. Muchas gracias. Y bueno, ¿por qué este tema? Pues lo cierto es que esta mañana publicó una actualización de resultados una compañía que llevo en cartera y no fueron buenos resultados, ¿no? Tampoco catastróficos, pero bueno, fueron ligeramente malos y estaba cayendo bastante en bolsa, como un 10%. Y justo se me ha venido a la cabeza un amigo que me copia la cartera y que siempre que pasa algo de esto me llama y me pregunta, bueno, Javi, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Está cayendo mucho. Y bueno, al final me ha recordado el hecho de que no se suele hacer hincapié en un aspecto clave a la hora de invertir en bolsa, y es que es importante ser conscientes de que no hace falta acertar siempre, que te puedes permitir un cierto número de errores, eso por un lado, según como luego veremos según la estrategia que escojas o la tipología de empresas en las que inviertas. Y por otro lado, que también existe la suerte, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda a la diosa romana de la fortuna, que bueno, reparte sus denarios y sus estercios de oro, pero por otro lado, como vemos en la figura, pues tiene los ojos vendados y bueno, pues al final que te reparta o no, pues unas veces te dará y otras veces te quitará. Al final yo creo que la cosa va más bien por la representación de la derecha, ¿no? Por esa mano que sostiene una, valga la redundancia, una mano de póker, ¿no? De una partida de póker con su trío de ases, pues bueno, al final va más por ahí, creo yo. Pero bueno, vamos a ir viendo concretamente estos dos aspectos. Y antes de nada, pues quería contaros, hablando de la suerte al invertir en bolsa, pues que siempre tiene más gracia el verlo con ejemplos reales, pues un ejemplo mío de buena suerte y un ejemplo de mala suerte, en mi opinión al menos. Empecemos con el caso de buena suerte, ¿no? Que yo siempre pongo el mismo porque la verdad es que en 5 años que se podría decir que llevo invirtiendo de manera profesional desde que hice el máster, todo lo profesional que llego a conseguir, pues he tenido un caso de buena suerte claro y otro claro de mala suerte, ¿no? En el caso de la buena suerte, pues el ejemplo es Activision, ¿no? Que es la dueña de enseñas de videojuegos muy buenas como Call of Duty, como Candy Crush, etcétera. Y bueno, pues al final investigué el negocio, tuvo un caso de acoso, bueno, de acoso de un ejecutivo, creo recordar, a una trabajadora, que fue un escándalo, la verdad, desagradable, pero el hecho es que cayó mucho en bolsa y bueno, pues al final me pareció de primeras que podía ser una oportunidad, investigué el negocio en profundidad, me gustó, lo consideré barato, invertí, además que tuve la suerte de que invertí bastante fuerte porque es de estos negocios que los que invertimos normalmente en empresas estables no podemos comprar porque están siempre caros y cuando surge la oportunidad pues nos venimos arriba y le damos incluso más peso. No sé si tenía un 10% de la cartera o así. Entonces, claro, invertí en ella, en Activision, y como al mes, pues Microsoft anunció que se la llevaba por delante, como solemos decir en la jerga, que le lanzaba una OPA, en este caso no sé si fue con un 30-40% de prima, y bueno, pues al final es eso. Fue suerte total y cualquiera que pretenda vender una operación de este tipo como otra cosa, pues oye, al final hacerte un 30-40% en un mes, pues claro, ese año es maravilloso, ¿no? Porque luego lo vuelves a reinvertir en otra empresa barata y te salva el año, entre comillas, ¿no? Pero bueno, al final eso es suerte. Y al final es cierto que si no compras barato, pues es bastante difícil beneficiarte de adquisiciones como esta de Microsoft. Pero claro, si te llega al mes, pues es objetivamente suerte. Por otro lado, caso de mala suerte,
más reciente, pues el caso de la que se conoce como RIC, ¿no? RCI Hospitality, que es una compañía que tenemos analizada en el canal, ¿no? Por ahí la podéis encontrar. Es un negocio muy curioso porque es un negocio de clubes de cabaret para caballeros, ¿no? Al final, pues eso, es una suerte del negocio en sí. A mí me gusta mucho y me sigue gustando. Al final es como una suerte de discoteca en la que, aparte de la entrada, pues como están las chicas bailando, pues, pues al final la compañía se lleva un porcentaje de lo que los clientes pagan a estas chicas, ¿no? Y encima la comida es más cara, la bebida es más cara. No sé, a mí me parece un negocio muy bueno, pero es verdad que, bueno, en este caso fue mala suerte porque lo investigué, el negocio me gustó, lo consideré barato. La verdad es que venía de caer bastante y yo lo había seguido desde la distancia pensándolo de siempre, de, joder, qué negocio más bueno, pero no lo puedo comprar porque no está barato. Entonces, bueno, al final lo acabé comprando con la mala suerte de que se destapó un caso presunto de sobornos a un trabajador de Hacienda, ¿no? Pues al final la compañía había tenido que negociar con un trabajador de la Hacienda bueno, no sé, no recuerdo si era concretamente de un ayuntamiento o a nivel regional o nacional, pero bueno, tenía que negociar una tasa de lo que pagaba del impuesto al consumo por unas tarjetas regalo que tenían allí en los clubes y demás. Y bueno, pues se ve que pagaron presuntamente de nuevo a este trabajador de Hacienda para que en vez de cobrarle X o 5X le cobrase X. Entonces, claro, encima los ejecutivos que son unos genios, pues se pusieron a hablar de todo esto, de si, oye, no os gastéis más de $10.000 en bailes y en bebidas o lo que sea, y oye, y que no, y la tasa del impuesto que no suba de tal nivel, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues yo creo que les han pillado un poco con el carrito del helado. Bueno, no todo el mundo es aquí los Soprano que son delincuentes profesionales y bueno, oye, quizás se libren por alguna formalidad que en los juicios nunca se sabe, pero el tema es que probablemente ese pleito se pierda y probablemente les caiga una buena multa. Tampoco es descabellado que les cierren incluso algún club de los afectados. Pero bueno, el tema es que existe, pues eso, incertidumbre por el pleito pendiente y no hay nada que siente peor a una acción, una empresa que cotiza en bolsa que la incertidumbre de un pleito. Esto ya es histórico y pues se ha visto en el sector asegurador, en el sector químico, en el sector del tabaco, ¿no? Pues al final los analistas, lógicamente, yo por ejemplo en esta empresa pues tampoco he comprado más porque como no sé muy bien cuánto va a ser el pleito si es que se gana, o sea, si es que se pierde, que probablemente tiene pinta, pero es complicado no sabes exactamente. Encima allá en Estados Unidos pues siempre tienen esto de las penas punitivas, ¿no? Que no es solo la responsabilidad, sino un poco el castigo para que no lo vuelvas a hacer y dar un poco de ejemplo al resto de compañías. Entonces, bueno, pues al final parece muy, muy barata, pero que es cierto que no sabes a cuánto va a llegar el pleito. Pues bueno, pues te esperas y ya está. Pero bueno, al final, si lo pensamos, ¿cuántas compañías conocemos en las que haya habido justo un caso de que a un par de ejecutivos les dé por sobornar a un funcionario y les pillen por ser tan cutres hablándolo por email? Pues no sé, yo es la primera vez que lo veo, tampoco llevo 5 años o 6 invirtiendo. En el mundillo a lo mejor llevo 10 años, pero joder, yo esto no lo había visto antes, digo, ya es mala suerte, pero es cierto que bueno, pues la tengo creo que en un -37 y pues es lo mismo, al final es la diosa fortuna, pues unas veces te da y otras te quita. ¿Qué es lo bueno de esto? Que yo pues sí que creo que hay probabilidades de que se recupere. Paciencia. Y ya si pasamos al tema de la tasa de errores y que te puedes permitir y el éxito en bolsa, pues un poco lo que os comento aquí, ¿no? Escoge tú
tu estrategia y te diré pues tus límites en cuanto a los errores, ¿no? Pues al final es eso. Yo creo que hay que interiorizar que invertir en acciones cotizadas en bolsa pues es un poco como jugar una partida de póker, aunque tienes el matiz de que puedes escoger diferentes estrategias. No es exactamente como el póker, porque en el póker al final pues tienes a todo el mundo se le reparte las mismas cartas, puedes ver las mismas cartas, etcétera. Pero bueno, en este caso pues sí que existe esa posibilidad de escoger diferentes estrategias y según la estrategia que escojas, pues vas a tener más o menos cartas visibles, por tanto va a ser más complicado acertar, pero también es cierto que según la estrategia, pues tus necesidades de acertar para obtener un buen resultado van a variar. Entonces, en ese sentido, pues yo he hecho como una escala de tipología de inversiones, incluyendo algunas que no son concretamente de inversión en bolsa, y según la estrategia, pues te requiere una tasa de acierto mayor o menor para obtener una buena rentabilidad. En ese sentido, yo creo que hay personas que, en mi experiencia, o bien no se han visto este vídeo, a lo mejor les ayuda y cambian un poco el chip, o sencillamente que su cabeza no está configurada para aceptar el hecho de que de vez en cuando te vas a equivocar y bueno, pues al final, si no ves todas las cartas, pues es inevitable que alguna vez te equivoques. Pero la gracia de la bolsa es que incluso cometiendo errores, que hasta el mejor inversor los comete, pues puedes obtener un resultado muy bueno, ¿no? En este caso, en esta escala, pues tenemos en primer lugar la inversión en inmobiliario residencial. Aquí, pues normalmente, salvo patrimonios más grandes, pues lo normal es que una persona pues tenga su piso donde vive en propiedad y como mucho invierta en otro piso, a veces con hipoteca, a veces a tocateja, y lo cierto es que aquí lo más habitual es no meter la pata, es decir, no equivocarte, por eso es una inversión que gusta tanto, porque tiene a priori mucha certidumbre, y lo que sí es cierto es que como tengas un error, pues el coste es muy grande, ¿no? Al final, como tengas la mala suerte, que he vivido yo algunos casos me acuerdo a un familiar de una antigua novia mía, que en Marbella, que les ocuparon el piso, bueno, un chalet por allí, y bueno, pues al final claro, era un caso que no es que se lo ocupasen porque estaba vacío, sino que estaba alquilado y les dejaron de pagar porque con la crisis el inquilino se arruinó, era un empresario, y no se quería ir. Y no se quería ir, no quería pagar las facturas de la luz, y encima estaba la casa con una hipoteca, y la hipoteca encima estaba indexada a otra divisa que no era el euro, que encima fue mal. Bueno, al final es eso, es como que damos por hecho que es una inversión sin riesgos, y es cierto que en un porcentaje muy elevado de los casos no te van a dejar de pagar, o si tenía un buen perfil, que en este caso lo tenía, lo que pasa es que bueno, se le giró el negocio y se arruinó. Pero bueno, al final es eso. Hay muchas personas que yo creo que les va bien el invertir en inmobiliario, porque en un porcentaje muy elevado de las ocasiones pues todo va a ir bien y no van a tener preocupaciones y no van a tener dolores de cabeza. Luego, si entramos, bueno, y en el otro lado de la escala, ¿no? Por irnos al extremo antes de entrar ya en profundidad en temas de diferentes tipos de empresas cotizadas, pues tenemos un poco la inversión en startups, ¿no? En empresas de nueva creación, que en ese sentido pues os he puesto aquí el libro Zero to One de Peter Thiel, que fue, ya vimos en el análisis de PayPal, pues uno de los cofundadores de PayPal, hizo bastante dinero y luego se dedicó a dirigir entre otras cosas, ¿no? Porque ahora también pues dirige otra empresa. Pero bueno, también era muy conocido por llevar un fondo de inversión en empresas de nueva creación, con la particularidad, y ahí el libro pues es interesante. Si es verdad que si os veis un resumen, pues tampoco hace falta que os compréis el libro, porque tampoco tiene mucha chicha. Es cierto que tiene la gracia de que lo que dice en el libro él lo ha aplicado con mucho éxito, y por eso yo creo que tiene mucho peso el libro. Pero bueno, lo que hacía Peter Thiel es decir, oye,
yo solo voy a invertir en negocios, por ejemplo, un caso fue Facebook, que vayan a cambiar tanto la vida de las personas que sea muy probable, bueno, muy probable, que existan posibilidades de que de lograrlo, pues valga al menos 1.000 millones de dólares. Entonces, claro, si tú inviertes en 20 empresas así, pues con que una te salga tan bien como tú esperas, como se suele decir, te paga la fiesta y no necesitas que el resto sean exitosas. Te puedes permitir una tasa de errores muy elevada. Entonces, tenemos en un extremo el inmobiliario que, no, salvo que tengas más patrimonio y diversifiques, no te puedes permitir errores o errores gordos, dando por hecho que eso también lo he notado yo, que en el inmobiliario la gente común, el común de los mortales invierte como invierte el común en bolsa, sin hacer valoraciones y un poco luego los pobres que han tenido la mala suerte de comprar en, en pico del ciclo, pues tratan de no hablar del tema y no sacar a relucir eso porque creen que les van a juzgar como muy malos gestores o inversores. Y en cambio los que compraron justo abajo, pues parece como que son aquí unos hachas, que poco menos que deberían llevar un fondo inmobiliario porque son los más listos del mundo. ¿Cuál es, yo creo, la realidad? Pues la realidad es que si no lo haces de manera profesional y no haces valoraciones, que yo siempre digo, oye, pues hay que mirar también el múltiplo al que cotiza, entre comillas, un piso, porque es un activo, todo activo es susceptible de ser valorado, ¿no? Y en este caso, pues oye, no, si es cierto que no es lo mismo un piso en el barrio de Salamanca que un piso en una zona conflictiva, a uno como tiene más riesgos, por ejemplo, de que te ocupen o más riesgos de que no haya crecimiento, pues los múltiplos serán diferentes o exactamente igual que al invertir en bolsa. No puedes pagar lo mismo por una empresa súper segura que crece los últimos 40 años al 15% y que no tiene competencia porque es un monopolio y lo tiene todo muy bien atado. No puedes pagar lo mismo por eso que por una empresa que está ahora en problemas y que existe la posibilidad dentro de 10 años de que no exista o que al menos que no haya ido bien. Eso lo entendemos todos, pero la realidad es que yo creo que en inmobiliario el común de los mortales, que a lo mejor habría que poner, ya que se decide desde el Estado que se estudia en los colegios, que bueno, yo tampoco estoy muy a favor, yo creo que cada colegio debería tener libertad, pero puestos a escogerlo desde arriba y siendo una realidad que el ciudadano medio toma decisiones no fundamentadas muy habitualmente, en un porcentaje elevado, todo aquel que se lo puede permitir acaba comprándose un piso para invertir, pues a lo mejor habría que hacer un poco de pedagogía y tener una asignatura que tampoco necesitas tener muchas asignaturas de esto. Con tener una ya le explicas un poco lo básico de invertir en bolsa, lo básico de invertir en inmobiliario, lo básico de invertir en fondos de inversión, en indexados. Yo creo que en una asignatura un año o dos ya te basta. No necesitas mucho más. Y al menos al joven que sale del colegio, pues luego si le surge la oportunidad de invertir o tiene que gestionar porque ha heredado lo que sea, pues ya le sonará y no será tan fácil que meta la pata o que le timen. Entonces, bueno, yendo al grano un poco a efectos de empresas cotizadas, yo creo que en general en la inversión en empresas de crecimiento, pues dentro de lo que es la bolsa, las empresas cotizadas en bolsa, pues es la tipología en la que vas a tener a priori una necesidad de aciertos mayor, pero a la vez pues va a haber una menor tasa de errores, ¿no? Pues la típica cartera de un inversor en empresas de crecimiento, pues ¿qué es lo que espera? Que todos los años todas las empresas sigan creciendo, que no haya sustos y que bueno, pues que si crecen un 10%, pues que la cartera se revalorice un 10%. Llevamos una época que yo creo que esta tipología de inversores y de gestores en fondos también, pues está un poco mal acostumbrada y se cree que esto es lo normal, porque lo que ha sucedido es que las empresas muchas veces no han crecido tanto como han subido las acciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han expandido muchísimo los múltiplos, ¿no? Al final no es lo mismo, es un poco como, volviendo al ejemplo que todos podéis entender, pues si estáis ahora empezando con esto de la bolsa, que podría pensarse porque es el segundo vídeo de la guía, pero bueno, es un poco como si vosotros compráis un piso o os planteáis comprar un piso en la mejor zona de Madrid, por poner un ejemplo patrio,
y la renta que paga ese inmueble es de, no sé, 40.000 euros al año. Una renta muy buena, ¿no? 40.000 euros al año. Pues oye, no es lo mismo que por ese inmueble os pidan 1 millón de euros que os pidan 3 millones de euros. Pues lógicamente, si tú lo has comprado a un precio razonable, que es por ejemplo 1 millón, no sé cuánto será, pero por poner el ejemplo, 1 millón de euros, y luego resulta que viene una época burbujística con el inmobiliario en esa zona y se te va a 3 millones, que no hay por dónde coger que valga 3 millones, pues tú te podrás creer el rey del mambo, pero lo cierto es que ese inmueble en circunstancias normales no vale 3 millones, vale 1 o 200 a lo mejor, si ha ido creciendo la renta. Pues con las empresas sucede algo parecido y concretamente ha sucedido todos estos años, ¿no? Ya llevamos muchos con las empresas de crecimiento, pero es eso, pues al final las empresas de crecimiento, salvo que seas muy inversor en valor y que hay gestores así, pero la mayoría yo creo que son más surferos, entre comillas, de oye, voy a surfear estas empresas mientras que sigan creciendo y como la mayoría pues voy a acertar, pues se trata de eso, de cometer pocos errores. Luego tienes el segmento que a mí más me suele llamar, que es el de las empresas estables. Son empresas que crecen un poco al ritmo de la economía, tampoco te puedes esperar grandes crecimientos, pero es verdad que aquí pues suele resultarme más sencillo el encontrar negocios, por un lado, bastante, como su nombre indica, estables y entre comillas seguros, y también muy, muy baratos, ¿no? O sea, en las empresas de crecimiento es más raro encontrarte empresas muy buenas que tengan un bache o lo que sea y que te puedan permitir comprarla, o al menos no en esta época que nos ha tocado vivir. Pero en cambio en las empresas estables, pues parece que sí, ¿no? Al final, pues es una empresa que a lo mejor en un normalizado, ¿no? En un escenario que tú crees que es lo más probable, pues a lo mejor te va a crecer al 4, al 3, al 5, nada exagerado. Y tú dices, oye, pues te crece al 3, al 4 o al 5, la he comprado muy barata, pienso que vale bastante más y encima pues me reparte un dividendo que va entre un 3% y un 7%, pues oye, esa es un poco mi estrategia o donde más suelo encontrar oportunidades. Luego tenéis otros dos tipos de empresas, que son las cíclicas y las empresas en reestructuración. Al final, si os estáis iniciando en esto de la bolsa y no conocéis los libros de Peter Lynch, la verdad es que están muy bien, además están muy muy bien escritos, muy entretenidos y os los recomiendo, ¿no? Tanto el de Un paso por delante de Wall Street como Batiendo a Wall Street, creo que son dos libros que además están en español y están súper bien y te explican un poco este tema de la tipología de empresas, ¿no? Que no sé si no sé si lo lanzó por primera vez Peter Lynch, pero yo creo que sí, que fue el primero, al menos que oficialmente, pues lanzó esta clasificación. Y bueno, pues al final las cíclicas, pues son los bancos, son las empresas petroleras, las mineras, las empresas que dependen mucho, mucho de cómo vaya la economía, las hoteleras, bueno, ese tipo de empresas en las que yo no me suelo mover mucho porque lo veo mucho más complicado y sí es verdad que como indica la escala, pues requieren requieren un menor número de aciertos, pero cada acierto, pues el premio va a ser mayor, ¿no? Al final, si tú compras en mínimos una petrolera, por ejemplo Repsol, y resulta que hay un conflicto en Oriente Medio y se corta determinado estrecho y no puede pasar por ahí el petróleo del Golfo Pérsico, no sé qué. Bueno, pues y el petróleo se va de, no sé si anda en 50, 60 dólares ahora, pues se va a 300, pues lógicamente con Repsol te vas a forrar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si te inundan de petróleo el mercado y tal y el precio baja mucho, pues a lo mejor empieza a perder dinero y te cae un 70%. Pues bueno, al final, o los bancos, ¿no? Que ahora pues todo el mundo es muy listo invirtiendo en bancos porque les ha pillado la subida de tipos de interés, pero lo cierto es que también los bancos han tenido una época de tipos cero
que les iba fatal y que bueno, que en parte, en parte todo lo agresivo que han sido con los fondos de inversión y vendiendo productos que eran una auténtica basura, pues, pues ha sido un poco por eso, ¿no? Porque como no ganaban dinero con las hipotecas, que es un negocio de toda la vida, con los préstamos a empresas y demás, pues tenían que reinventarse y para mantener su estructura de costes, pues vendían productos de financieros a comisión, ¿no? Entonces, bueno, al final es eso. Esas son las empresas cíclicas, que si tú vas con una cartera solo de cíclicas, que no es lo habitual, ¿no? Normalmente suele haber un mix, una mezcla, pero si fueses con una cartera solo de cíclicas en diferentes sectores y tal, pues tendrías que diversificar y al final pues tiene la parte positiva de que si cada empresa cíclica que te sale bien la triplicas o la duplicas, pues te cubre de cometer algún error de una empresa que le vaya mal el ciclo y que pierda, yo que sé, un 60%. Entonces, bueno, es otra alternativa. Y finalmente, dentro de las últimas de las empresas, de tipología de empresas cotizadas, pues tenemos las empresas en reestructuración. Al final, las empresas en reestructuración son aquellas que están pasando por un mal momento, muy mal momento. Existe una posibilidad clara de que quiebren y la tesis es que tú piensas que va a sobrevivir, ¿no? Entonces, si la empresa sobrevive, pues normalmente haces una muy buena ganancia y si quiebra lo pierdes todo o si no lo pierdes todo porque va a liquidación, pues recuperas una parte, pero bueno, que te vas a pegar un castañazo si no sale bien. Entonces, ¿de qué va la inversión en empresas en reestructuración? Pues es un escalón por debajo de la inversión en startup. Pues al final se trata de lo mismo, pues que si inviertes en 10 y 3 pues triplicas o sacas una rentabilidad muy muy buena, pues te cubren la que ha salido, la que ha sobrevivido pero tampoco ha sobrevivido muy bien porque ha tenido que ampliar mucho capital, te cubre la que ha directamente quebrado y se ha perdido todo, pues oye, son otra tipología de compañías. ¿Qué se suele ver en los fondos de inversión? Pues una mezcla, ¿no? Un poco de cíclicas, un poco de reestructuración, un poco de empresas estables, no eso más en el value. Y bueno, los fondos de empresas de crecimiento pues no suelen tener muchas de las demás, ¿no? También, claro, hay que tener en cuenta que un gestor de fondos pues tiene que superar la comisión inicial, ¿no? Porque, claro, si yo, por ejemplo, saco como inversor particular un 8%, pues bueno, pues la verdad es que no está mal. Si todos los años sacas un 8% ya con el patrimonio que he acumulado, pues estaría fenomenal y no me quejaría ni un solo año. Pero claro, si tienes clientes y a tus clientes les cobras un 2, pues claro, ya van a conseguir un 6, que oye, dependiendo del perfil del inversor, no estarán descontentos o sí, porque yo esto lo he visto, que por foros todos somos muy exigentes y nos comparamos con el SP500, hay que sacar más de un 12% anual y todo eso. Pero yo en la práctica he visto personas de fuera de este mundo que dicen, mira, no me da preocupaciones, como si me lo daría, por ejemplo, gestionar un piso, no me toque que preocupar de nada. O sea, bueno, te tienes que preocupar, pero no le toque dedicar mucho tiempo, lo delego. Bueno, si sacas un 6% anual y resulta que no sé cuánto sería, pero a lo mejor a 8 años doblas, pues yo conozco bastante gente más de un perfil más mayor que no está descontento. Pero bueno, es verdad que a priori, pues tienes que sacar más de un 8%. Y para sacar más de un 8%, pues muchas veces tienes que meter un poquito de chicha, ¿no? Que se suele decir, un poquito de rock and roll y suele ser muy habitual ver que meten casos de empresas cíclicas, de empresas en reestructuración para tratar de subir esa rentabilidad, ¿no? Yo al final, como invierto con deuda y cada vez tengo porcentualmente menos, pero invierto con deuda, pues mi estrategia desde el minuto 1 hace 5 años, que yo creo que fue bastante acertada y que tiene sentido, es un poco el emular a los fondos o inversores que invierten con deuda en activos muy seguros, tipo inmobiliario, generación eléctrica, plantas de generación eléctrica con contratos blindados contra la inflación, etcétera, y hacerlo con deuda. Pues yo lo mismo, yo busco empresas en las que es bastante probable no meter la pata y a la vez, en el peor escenario, conseguir, por ejemplo, un 7. Y como luego en la práctica, pues no suele darse
estadísticamente siempre el peor escenario, pues luego la media se te queda un poquito más arriba y si has conseguido pues la deuda a un tipo de interés relativamente bajito, que en mi caso pues la deuda la contraje antes de la subida de tipos, pues te sale un negocio muy bueno, con menos riesgo, ¿no? Que al final la gente aquí con poco dinero entra en bolsa, incluso después de haberse formado a buscar el pelotazo, porque tiene poco dinero, en plan, es que tengo 10.000 euros y 10.000 euros no me saca de pobre sacar un 10% anual. Pues voy a intentar triplicar, me voy a comprar criptomonedas, voy a tratar de comprar el mayor chicharro en reestructuración que exista, muerto Victoria, como dice en las novelas de la antigua Roma, ¿no? Muerto Victoria. Pues no, yo creo que a lo mejor si de verdad eres una persona seria, que te has formado, que sabes lo que haces, pues aunque alguno me vaya a matar por decirlo, pero yo estoy convencido de que en ese perfil, con cierto nivel de sofisticación a efectos de saber un poco lo que haces, yo creo que sí que tiene más sentido tratar de conseguir que alguien te preste dinero a largo plazo, idealmente, porque al final hay mucha gente que tiene el dinero, ahora dan un poco de interés, ¿no? Pero antes que daban un cero, pues a lo mejor yo, por ejemplo, he conseguido una media de 3%, 4%, 2%, incluso algún préstamo, pues la gente se fiaba de mí y de hecho pues siempre he pagado y nunca ha habido ningún problema. Pero bueno, al final pues era un poco eso lo que os quería contar en este vídeo, que yo creo que sí que es una cuestión preliminar interesante antes de entrar en materia con temas más teóricos y demás, para ser conscientes de eso, de que si tú te vienes a invertir en bolsa o si quieres, siguiendo el ejemplo, invertir en startup, pues no puedes pretender acertar siempre, no puedes controlarlo todo y habrá veces que tendrás el viento de cola, veces que lo tendrás de cara y bueno, pues hay que tener ese carácter quizás tranquilo, que a mí siempre me lo dicen, dices que tú eres muy tranquilo, y yo pues sí, la verdad es que hoy esta empresa pues ha caído un 10%, no sé si a efectos de mi cartera como menos 3.000 euros o algo así, pues bueno, pues al final la compré entre comillas, muy muy barata, iba a decir a derribo, hombre, a derribo no, pero la compré muy barata y lo normal era que tardase en recuperarse un tiempo. Al final el mercado no es tonto, ya lo veremos cuando traigamos las enseñanzas de Benjamin Graham y otros inversores clásicos. El mercado no es tonto. Hay veces que exagera y yo creo que ahí es donde está la oportunidad, pero cuando hay una caída fuerte normalmente hay algo detrás. Es muy raro que no exista. Algún caso sí que ha habido que yo digo, aquí están pasando cosas raras porque no tiene ningún sentido, pero normalmente suele haber un motivo de peso y en las grandes subidas también. Cuando una empresa sube mucho, no es que el mercado sea tonto, sino normalmente puede haber exagerado porque al final lo que sube pues siempre atrae mucha gente, muchos inversores, pero normalmente suele haber un trasfondo, sea positivo o sea negativo. Y nada, pues os acabo ya aquí el vídeo. Aquí tenéis al bueno de Buffett, que sigue un poco más exageradamente que yo, pues esa estrategia de invertir apalancado, en este caso a través del flow, de ese dinero que le sobra de las primas de sus aseguradoras, en empresas con mucha seguridad pues al final con el apalancamiento es que lo que hay que buscar es seguridad. Y nada, de hecho tenéis por ahí subido al canal un vídeo sobre el resumen de las inversiones y los negocios de Buffett desde que empezó, desde que era pequeño y en su evolución se aprecia muy bien el tema de buscar el apalancamiento y el poco riesgo para aumentar rápidamente el patrimonio. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que pensaba que como la mayor parte de la audiencia del canal pues no es neófita o principiante en estos temas, pues que para no saturaros mucho el intercalarlos con los vídeos de análisis, pero bueno, como he visto que el primero ha gustado, pues aquí lo tenéis. Un abrazo y que os vaya muy bien.